Regresamos en esta edición de Al Cierre, en la que estamos analizando la reunión de los presidentes de Guatemala, Honduras y El Salvador con el presidente Barack Obama el pasado 25 de julio, donde analizaron la realidad, el conflicto que vive la región con esta migración de niños hacia los Estados Unidos. Don Salvador, nos hablaba antes el señor Manuel Orozco del diálogo interamericano acerca de las remesas, la importancia que esto juega con el envío como parte de la estructura del Producto Interno Bruto de algunos países, particularmente del Triángulo Norte. ¿Tendrá algo que ver esto? Bueno, lo que nosotros hemos visto pues es evidentemente durante largos procesos de la historia una migración histórica de migrantes del Triángulo Norte, sobre todo adultos que se iban, ¿no? Lo que estamos viendo ahora es en muchos casos un intento de reunificación familiar, ¿verdad? Lo que estamos viendo son testimonios de papás de migrantes que han pagado a coyotes para que vayan a las comunidades a traer a los niños. Entonces estamos viendo sobre todo ahora un proceso de reunificación familiar de personas, de familias que ya emigraron y que han estado enviando pues sus remesas, pero que ya no necesariamente ven un futuro para sus hijos en los países de origen y están intentando un poco sacarlos de ahí para que tengan un mejor futuro. ¿No tienen mucho tiempo ya de desconexión entre sus hijos como para...? Esa es una de las principales preocupaciones que existen, por ejemplo, en muchas organizaciones, en el propio gobierno de Estados Unidos, porque muchas de estas familias no se han conocido. Prácticamente claro. Los niños nacieron, no conocieron a los padres e incluso están siendo reinsertados en familias que ya no son las suyas, donde el padre y la madre se han casado con otras o se han involucrado con otras parejas, los están recibiendo y, por ejemplo, en algunos casos hay algunas experiencias, por ejemplo, de niños que están ahora en situación de calle porque no encuentran un lugar dentro de esas familias ya en los propios estados. O sea, salen como diría el dicho, de Guatemala para ir a Guatepeor, o sea, salen de un lugar en una situación incómoda para llegar a otra. Muchas veces, muchas de estas personas, muchos de estos niños están enfrentando serias dificultades en familias receptoras en Estados Unidos. Sí. Don Manuel Orozco, obviamente este es un problema, como usted lo mencionó, de política interna también en Estados Unidos. Habrá elecciones dentro de poco en Estados Unidos, particularmente en medio periodo. ¿Cuánto afectará esto al presidente Obama y al Partido Demócrata? Yo creo que ese es el pleito interno dentro de Estados Unidos, que quieren los republicanos predominantemente hacer que la crisis de los migrantes se convierta en el Katrina del presidente Obama. Así como el presidente Bush tuvo su debacle de mal manejo del impacto del huracán Katrina sobre New Orleans, eso quieren que básicamente ocurra con el presidente Obama. Y pues de alguna manera lo han logrado. Creo que hay ciertos problemas que la administración no ha resuelto. Hay un desgaste político del presidente frente al Congreso y el Congreso republicano ha capitalizado mucho con esa situación. Eso no significa que el presidente vaya a plantear ciertos cambios importantes. Hay muchos estados que ya han ofrecido albergue a muchos niños. Creo que también la realidad es un poco más complicada y no es tan simple que hay niños abandonados aquí. Hay mucha reunificación familiar porque los inmigrantes realmente se frustraron que vieron que no iba a haber reforma migratoria y eso fue lo que los impulsó a mandar a traer a sus hijos. Al darse cuenta que en el 70% de los homicidios que se producen en Centroamérica es donde viven estos niños, los hijos de los inmigrantes, pues de alguna manera la gente tuvo que hacer algo al respecto y evaluar el costo de mantener a sus hijos en ese país y arriesgar la vida de ellos o traerlos cruzando las fronteras. Así que es una situación bastante complicada, es un tema humanitario, también un tema político, el cual tiene que retraerse dentro del contexto del pleito que existe entre republicanos y demócratas. Esto ocurre prácticamente en un momento en que uno de los representantes de la casa más importante, el Partido Republicano, perdió las elecciones en junio, Eric Cantor, y es unos días después que surge la famosa crisis migratoria. Esto es una crisis que va de más de 5 años. ¿Por qué hasta ahora se dice que hay un problema de crisis?
es realmente un tema político. O sea, ¿usted establece algún vínculo entre la elección de Cantor y la explosión de la crisis? La derrota de Cantor. Sí, la derrota. La lectura prácticamente fue que Cantor perdió porque él había dicho que él estaba un poco anuente a ver que hubiera una reforma migratoria. El representante Cantor es una persona que viene de círculos de más extrema derecha dentro del Partido Republicano, de mucha confianza, y fue derrotado por una persona republicana que es más dentro del Tea Party, es más anti-inmigracionista, y de alguna manera como que se dejó el mensaje ahí: si ustedes ven, si uno sigue apoyando esta reforma migratoria, uno va a perder elecciones. Por lo tanto, tratemos de rescatar el tema y mantengámonos en contra de la migración. Correcto. Déjeme consultarle aquí a don Salvador la diferencia que hay entre la situación de un inmigrante y un refugiado, porque entiendo que una de las opciones que se ha buscado es la de darle el carácter de refugiado a algunos de estos niños. Sí, por supuesto. Bueno, Estados Unidos es signatario del protocolo sobre refugiados, que prevé diversas causas por las cuales una persona puede ser sujeto de protección internacional, por ejemplo, violencia generalizada, por ejemplo, persecución, y evidentemente algunos de los casos de los niños que hemos estado viendo pues se ajustan a esta figura del refugio, y Estados Unidos pues tendrá que hacer todo el procedimiento para evaluar si esta solicitud procede o no. El problema está un poco en la interpretación del concepto de violencia, que es ahí donde hay un poco más de debate. No hay un consenso necesariamente en los jueces de migración. Entonces es donde está un poco más el debate, y donde se ha intentado por parte de muchas organizaciones, de muchos gobiernos, introducir la figura del refugio para que cubra un mayor número de casos de niños, ¿no? Muy bien. Vamos a ir a un corte comercial y regresaremos a nuestro último segmento en esta edición de Al Cierre.